Buenas noches para todos mis hermanos presentes en esta oportunidad. Vamos a compartir, sí, este es un estudio extraído de algunos de los libros de Juana de Ángelis y de Sendero de Liberación de Manuel Filomeno de Miranda. Este es un tema vigente porque está considerado como la mayor patología de la humanidad, las perturbaciones espirituales, y vamos a ver por qué. ¿Por qué está considerado de esta manera? Porque en el inicio de todos estos estudios, hombre en general, de cualquier clase social, cultural, eh, de cualquier raza, de cualquier nivel, desconoce realmente a conciencia la profundidad del alma humana. Y el conocimiento del alma humana constituye la información más importante que puede adquirir el ser en toda su existencia. Hay innumerables personas que desconocen que además del cuerpo físico, cada uno de nosotros tiene un alma inmortal que dirige sus actos. Por esta ignorancia se cometen toda clase de abusos consigo mismo, con el prójimo, con la sociedad. Cuando nosotros encontramos que esta ignorancia está acabando con la juventud, con los adultos, con los vulnerables, con los estructurados, es que necesitamos educarnos y educar mucho más a nuestro entorno. Esta foto que tenemos aquí, pues no es del alma, es del perispíritu de un alma, de una mujer que en cirugía, en ese acto quirúrgico donde algunos toman fotos de sus procedimientos, se captó esta silueta femenina. Luego es el perispíritu de esa alma que se desprende en el acto y en el momento quirúrgico. Muchas veces encontramos que aunque muchos sepan que el ser humano está formado de cuerpo y alma, la gran mayoría desconocen la participación en la vida de que esta alma posee, cómo participa ella y cómo manifiesta su pensamiento a través de la inteligencia. Cuando nosotros decimos que muchos, pero muchísimos millones de seres humanos conocen que tenemos cuerpo y alma, desconocen cómo participa el alma en la vida y a través de qué elemento que nosotros sí conocemos gracias a los estudios que nos han brindado, que es el perispíritu, sí conocemos cómo participa el alma en la vida. Y entonces tenemos que el alma es poseedora de un pensamiento, de un sentimiento. Ella es poseedora de todos los gérmenes, de las potencialidades que podemos desarrollar. En eso es que nosotros tenemos un parentesco con nuestro Padre Creador, una semejanza, y es porque traemos inmersos en la semilla de nuestros potenciales todas las posibilidades a desarrollar, como lo dijo el Maestro Jesús. Podéis hacer todo lo que yo hago, incluso hasta más, si quisieras. Luego, los requisitos para lograr todo aquello. Lo importante es que nosotros sepamos que nuestra alma produce el pensamiento, que nuestra alma tiene la capacidad de intelectualizarse, que puede ser muy responsable, que puede formar su carácter, su conciencia, desarrollar su voluntad, desarrollar el libre albedrío, la intuición y por el anhelo, muchas veces oculto,
de ser útil a sus semejantes. Tenemos tantas cosas dentro de nuestros potenciales que realmente al dedicarnos a estudiar lo que somos como alma encarnado o como espíritus, nosotros vamos a encontrar la riqueza de todas esas posibilidades. Y es allí que vamos a hablar del pensamiento, que es una fuerza creadora proveniente del espíritu que lo impulsa. El pensamiento proviene del espíritu. Incluso conociendo muy poco de sus propiedades, sabemos que la energía mental que el pensamiento exterioriza ejerce total influencia en el cuerpo espiritual o perispíritu, modificando su forma, su apariencia, su consistencia. Es por eso que el maestro Kardec afirmó que allí en el perispíritu es donde se sitúan las verdaderas causas de muchas de las dolencias. Cada uno de nosotros es un espíritu encarnado que está en proceso de aprendizaje, que necesariamente nos va a llevar a la perfección. Tenemos cantidades de conocimientos por aprender. Nosotros podemos lograr perfeccionar las diferentes facetas de la ciencia, de la filosofía, de las artes y de la moral. Y para eso se necesita un número inimaginable de reencarnaciones en este mundo y en otros mundos donde pueda ser posible la vida. Cuando el cuerpo perece, cuando nosotros estamos frente al proceso de la desencarnación, el alma que lo animaba pasa a vivir en el mundo espiritual. Nosotros encontramos en el libro La Génesis de Allan Kardec que la expresión espiritual no es correcta. Es el ambiente donde se mueven los espíritus. Los fluidos espirituales son aquellos fluidos, digamos, el alma se mueve en un ambiente donde están impresos sus irradiaciones, sus sentimientos, y eso le da unas características psíquicas a ese ambiente que es lo que llamamos fluido espiritual o mundo espiritual, en donde allí encontramos a otros espíritus que se fueron primero que nosotros, que nos precedieron en la partida. Ese mundo espiritual está en una estrecha unión con el mundo físico que nosotros habitamos. Y los espíritus que ahí viven ejercen constantemente una fuerte influencia e interferencia en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros entender eso? Nosotros compartimos esferas espirituales, la física nuestra esfera física, también tiene una esfera espiritual que es donde nosotros, como espíritus encarnados, nos desenvolvemos. Y hay otra esfera espiritual donde están las entidades que ya abandonaron la experiencia física y se encuentran en el mundo espiritual, en su ambiente. Entonces, la unión entre ellos y nosotros es bien estrecha. Nosotros mantenemos digamos, un ir y venir de esa energía de pensamiento a través de la cual nosotros nos comunicamos. Y es así como el maestro Kardec nos hace claridad al respecto en la respuesta a la pregunta 459. Cuando nosotros entendemos ese compartir que tenemos con los hermanos que están en nuestra esfera espiritual, podemos concluir perfectamente cuál es el nivel moral e intelectual de ellos y cuál es el de nosotros. En la pregunta 525, el maestro Kardec, después de la respuesta que recibe, nos hace el siguiente comentario. Erróneamente pensamos que la acción de los espíritus solo debe manifestarse mediante fenómenos extraordinarios.
y no nos damos cuenta que en el día a día, en el transcurrir de nuestras actividades, de nuestros oficios, de nuestros comentarios, nosotros estamos recibiendo la acción permanente de las entidades espirituales que están en nuestro entorno. He aquí por qué su intervención se manifiesta oculta y lo que se hace con su concurso se nos muestra como un efecto natural. Así, por ejemplo, ellos provocarán la reunión de dos personas que parecerán que se iban a encontrar por casualidad. Ellos mueven los hilos y nos intuyen qué calle cogemos, por qué cruzamos por un camino que no era el habitual, cómo nos conducimos de tal y tal manera y accidentalmente, entre comillas, nos encontramos con alguien que también hizo unos cambios en su ruta y esos encuentros casuales, aparentemente casuales, son proporcionados por las entidades que nos guían para que nosotros podamos en un momento dado obtener una inspiración, una ayuda. Es la manera en como ellos, respetando nuestro libre albedrío, nos pueden ayudar para llevarnos a determinados sitios con determinadas personas y resolver de alguna manera un problema que ya veníamos rogando, pidiendo se nos diera una solución. Entonces, cuando tenemos ese intercambio de energías psicofísicas entre los seres inferiores desencarnados y los hombres, es mucho mayor de lo que se imagina. Aclaremos por qué ese intercambio de energías psicofísicas entre entre los seres inferiores desencarnados. Porque si fueran seres superiores, nosotros no estaríamos participando en la convivencia de un mundo lleno de aflicciones, de dolores y de sufrimiento. Entonces, la situación que nosotros como habitantes de la Tierra enfrentamos nos está indicando a nosotros cuál es la calidad de los habitantes encarnados y de los habitantes desencarnados. Podemos concluir entonces que los habitantes desencarnados en su gran mayoría son seres inferiores que sufren por la ansia, por los desórdenes, por el mal uso del libre albedrío, por las malas escogencias, por haberse dejado llevar por las tentaciones, en fin, cualquier cantidad de situaciones que los lleve a mantener la infelicidad. Entonces, esos son los seres con los que nosotros compartimos ideas y pensamientos si no estamos en vigilancia. Legiones de decenas de millones de criaturas de ambos planos se explotan unas a otras mediante complejos procesos de vampirización, simbiosis y dependencia. ¿Y qué entendemos nosotros aquí? Que así como nosotros recibimos esa influencia de ellos, ellos también van a recibir la influencia que nosotros les enviemos. Depende de nosotros, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos, que hagamos de ellos, de esos compañeros que compartimos el mismo ambiente, que hagamos de ellos seres mejores. Si nosotros mejoramos, nuestra irradiación, nuestro pensamiento, nuestra energía psicofísica hacia ellos va a ser saludable y ellos se van a beneficiar con toda seguridad. Para sostener esa tiránica interdependencia son creados mecanismos y técnicas continuas de degradación de las personas que se dejan consumir por afinidad por los seres explotadores, inclementes, viciosos, que se han reblandecido por siglos a sus víctimas en extravagante parasitosis. Esto es tan importante porque nos permite entender a nosotros cómo puede una presión de esta, de un ser
inclemente y vicioso, resplandecer las defensas morales bajas que podamos tener en un momento dado. Hay que tener en cuenta que ellos son sabios en estas técnicas, que conocen nuestros talones de Aquiles, nuestras debilidades, conocen cuáles son los vicios que traemos a vencer, a superar. Y ellos se encargarán con hacernos unos toques y explotar aquella situación para que nosotros caigamos definitivamente y empecemos a participar en ese proceso de parasitosis, en donde ambos de alguna manera sentimos gusto y placer. El hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, marcha en la tierra como en los círculos espirituales más próximos, ignorando su realidad inmortal. Habíamos dicho que muy pocos conocen las profundidades del ser inmortal, del alma. Entonces, esta ignorancia de ese ser inmortal, aquellos que creen que con la muerte todo termina, aquellos que creen que el suicidio es la puerta de escape a los problemas, es ignorancia lo que los lleva a pensar de esta manera. Entonces, cuando nosotros encontramos que en los círculos próximos a la Tierra también hay seres que ignoran esto, dan preferencia a las sensaciones en detrimento de las emociones superiores. Estos seres espirituales se entregan al placer y al gozo inmediato. Delante del comportamiento de esta naturaleza, reencarnan y desencarnan bajo lamentables condiciones de perturbación e interdependencia psíquica. Es decir, el proceso es continuo de reencarnación y desencarnación por muchísimas veces. Entonces, las obsesiones que atraviesan decenios se suceden. Y encontramos aquí en toda la literatura que nos brinda André Luis, especialmente, cómo estos verdugos nos vienen acompañando y muchas veces en el proceso de gestación se incrustan dentro de nuestros centros neurofluídicos, en nuestro perispíritu que está reducido por la acción magnética de los tutores para la reencarnación, para luego desplegarse, para luego tomar parte activa y deteriorar nuestra salud. Entonces el verdugo, mirando esta situación de encarnación y reencarnación y desencarnación, el verdugo de hoy, al reencarnar, pasa a ser la víctima, que más tarde da curso al proceso infeliz de la obsesión. Este concepto lo tenemos claro porque nosotros hemos estudiado suficiente doctrina espírita y sabemos que toda víctima de hoy fue el verdugo del ayer y así sucesivamente. ¿Qué sucede cuando nosotros encontramos esta situación de obsesión que viene pasando de existencias en existencias? El ser comienza a sufrir enfermedades físicas, desequilibrios mentales desesperantes, disfunciones nerviosas, luchas, odios, pasiones disolventes, guerras y guerrillas y muchas más cosas que vienen impresionando, impregnado nuestro ser con unas situaciones vividas y repetidas por muchas experiencias reencarnatorias. Todas estas situaciones tienen su origen o su génesis en los antros de horror del mundo espiritual inferior, en las regiones conocidas como tinieblas y abismos. Esas tinieblas y esos abismos que también André Luis nos puso en conocimiento de todas estas esferas que de alguna manera nos envuelven. Allí están todos estos seres tratando de armar los chips, las estrategias, los mecanismos para alcanzarnos a nosotros los encarnados y reducirnos
como ellos realmente desean. Estas esferas de tinieblas y de abismos está caracterizada además por unos paisajes desoladores, por unos paisajes oscuros, por un paisaje árido, en donde la vegetación está toda quemada, en donde los pisos son fangosos, viscosos, en donde no hay pisos, lo que hay son charcos. Entonces son regiones de mucho dolor, los abismos y las tinieblas, y allí es donde se gestan todos estos procesos que más adelante nos van a alcanzar. Nos hablan de ese paisaje que parece una selva oscura, que solamente se escuchan gemidos humanos pronunciados en todos los tonos provenientes de los charcos, donde las fuerzas de mal pretenden oponerse a los designios de Dios, a los designios de Jesús. Allí encontramos como habitantes a los sicarios espirituales. Ellos se vinculan y nos habla muy ampliamente Manuel Filomeno de Miranda en Senderos de Liberación, cómo estos seres que han trabajado en los estatus más altos de las iglesias, que se han aprovechado de los feligreses, que los han explotado, los han engañado, han cometido crímenes de toda clase. Todos estos líderes religiosos tienen un vínculo profundo y muy fuerte con estos sicarios espirituales que mantienen estos líderes religiosos, mantienen a sus rebaños sumisos con el fin de conservar su estado de atraso y de ignorancia. Allí los atrasados y los ignorantes son aquellos que de alguna manera han sido realmente, digamos, los que han sido entregados a, digamos, a la luz, al conocimiento, y ellos han tenido la osadía real de esclavizarlos. Entonces, encontramos aquí que en las cuevas, realmente en todas estas cuevas de las cavernas, donde están estos líderes o sicarios espirituales, ellos se reúnen como en asambleas, en estadios, en busca siempre de el líder más poderoso de la maldad, aquel que pueda hacerle más daño a la humanidad. Y en una de estas asambleas, nos cuenta Manuel Filomeno de Miranda, en una de estas asambleas ellos encuentran allí a alguien que existió, vivió en el siglo XIV, en esa existencia corporal durante el siglo XIV, habiendo renacido en Asia Central, en la Samarcanda, informando que descendía de Gengis Khan, que a los 50 años amplió sus dominios del Éufrates a la India, imponiéndose al Turquestán, Khorasan, Azerbaiyán, Kurdistán, Afganistán, Fars, que luego invadió Rusia y la India, dejando un rastro de decenas de millares de cadáveres, solamente en Delhi, a las puertas de la ciudad y en sus alrededores. Cruel hasta el exceso, realizó algunos trabajos de valor en su patria, pero sus memorias son hechas de atrocidades y de horror, por cuyas razones, al desencarnar, se sumergió en las regiones abismales, donde fue localizado en las tinieblas para la elección que la asamblea iba a hacer. Y este señor, de ser espiritual, digamos, sacado de su caverna, donde realmente los electores triunfantes
lo habían, por mayoría casi que unánime, lo habían aceptado, lo habían aplaudido, guardaron silencio delante de él cuando se presentó ciertamente cruel y vencedor. Concluida la presentación de este candidato, fue aceptado y aclamado como el soberano genio de las tinieblas, quien se encargaría de administrar los correctivos en la humanidad a la cual se proponía someter y explotar. Entonces, estos sicarios conocen perfectamente el comportamiento del ser humano, conocen el alma, tanto en el área sexual, en el área económica y social. Después de elegir a su gran juez, asistido por asesores políticos y religiosos, tan fríos y perversos como él mismo, y de reconocida crueldad, para que se establezcan las directrices de control sobre la humanidad mediante programas que irónicamente denominaron en su momento, haciendo la apología a las 4 legítimas verdades de Buda. Él las denominó las 4 nobles verdades. Hacían esa apología a las 4 nobles verdades, haciendo esa palabra burlona del código de Buda con relación al sufrimiento. Y nosotros rápidamente recordamos que la primera noble verdad de Buda es que existe el sufrimiento y el dolor. El nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte son dolorosas. La segunda noble verdad, que la causa del dolor es el anhelo, el deseo y la búsqueda del placer. La tercera noble verdad, el sufrimiento y el dolor se pueden extinguir mediante el no apego. Y la cuarta noble verdad es el octuple noble sendero, que son los 8 caminos que conducen al despertar, como es el pensar correcto, la aspiración correcta, el hablar correctamente, actuar de manera correcta, medio de vida correcto, esfuerzos correctos, atención correcta y la meditación o concentración correcta. Entonces, tuvo realmente el arrojo, digamos, el atrevimiento de colocar sus 4 legítimas verdades haciendo paráfrasis a esta. La primera, él define al hombre como un animal sexual. Este animal sexual que se deleita en el placer será estimulado al máximo, aprovechando todas sus tendencias y cuando ocurre el cansancio, llevarlo a los abusos y a las aberraciones. Este proyecto es dirigido con empeño por los perturbadores espirituales a los que luchan por el equilibrio de las fuerzas genésicas, proponiendo encuentros y reencuentros y facilidades con personas que dependieron de sus comandos, se acercarán a las futuras víctimas, enlazándolas en sus juegos engañosos y de esta manera atraer el animal que existe en la criatura. Eso es cuestión de poco tiempo, porque el plasma del sexo impregna a sus usuarios, causándole lesiones profundas en el alma y rudas vinculaciones que solo son interrumpidas con dolorosas situaciones pasionales de difícil corrección. Tenemos entonces aquí, según ellos, esa debilidad que nosotros ofrecemos con nuestra sexualidad no educada, no corregida, no sublimada, y que ellos procurarán buscar los momentos de reencuentro con aquellas personas que teniendo mismas tendencias nos harán, digamos, eliminar las buenas intenciones de superar esta problemática. Segundo, el narcisismo. Para ellos, la segunda gran verdad.
Todo hombre es hijo predilecto del egoísmo y padre del orgullo y de la vanidad. Inherentes estos defectos, decimos nosotros, al ser humano. Entonces la propuesta de ellos es fomentar la competencia y presunción en las nuevas escuelas del espiritualismo, ocasionando la fascinación. Ese es el punto vital y de vital importancia para la caída desastrosa de quien desea la preservación del ideal de crecimiento y de liberación. El orgullo entorpece los sentimientos e intoxica al individuo, cegándolo. Exige una corte y sus corrientes de ambición imponen tributos de sustentación. Exhibiéndose, pavoneándose, el ser se desestructura y muere en los objetivos más importantes para cuidar solo de su apariencia exterior, de lo fastuoso, de la mentira en la que se desenvuelve. Y por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con la vanidad y con ese cuidado excesivo y primordial que le damos realmente a nuestra apariencia externa. La tercera legítima verdad, según ellos, es el poder. Reconocemos a este caballero. El poder es remanente de los instintos agresivos dominantes y arbitrarios que tienen prevalencia en la naturaleza humana. Se expresa de varias formas, descarado o disimulado, explotando a aquellos que se les someten, detestando a los competidores e indomables porque les reflejan su sombra. En aquellos que le hacen competencia, ellos ven a su propio ser. El poder es una trampa de la que no se puede huir fácilmente. Quien caiga en ella sufre sus consecuencias letales. Además, la desencarnación llega y la fragilidad ante otras fuerzas aniquila al iluso. El cuarto, o la cuarta verdad de la cual nos habla, es el dinero, que compra vidas y esclaviza además. Será otro excelente recurso con los que los perturbadores espirituales cuentan para seducir a los ambiciosos de riqueza. A pesar de que puede estar disfrazada, supera la falsa humildad. El confort languidece el carácter, desestimulando los sacrificios. Se sabe que el cristianismo empezó a morir cuando el martirologio fue sustituido por el deseo social y el dinero compró cosas, personas, hasta el propio reino de los cielos, cuando comenzó a negociar con las indulgencias, prometiendo la salvación. Técnicos en obsesión. Además de los métodos habituales que ya todos nosotros en estos procesos obsesivos conocemos, se tornaron especialistas en el nuevo y complejo programa que en todos los tiempos ha constituido un vehículo de desgracia. Ahora se ha mejor aplicado, redundando en penosas derrotas. Entonces, cuando nosotros entendemos que aquí va a haber un proceso más exquisito en la técnica de la obsesión, utilizando nuestros vicios y nuestras debilidades, como vimos el apego al dinero, como vimos el poder, la vanidad como narcisismo y el sexo descontrolado, nosotros estamos cayendo realmente en las garras de estos perturbadores especialistas en estos, digamos, en estas técnicas. El mal tiene raíces en el corazón. Esto lo tenemos que entender en la necesidad de mejorar nuestros sentimientos que nacen de nuestros pensamientos y recordar el camino óptuple que nos enseña Buda. Tenemos también perturbaciones espirituales compartidas.
Y en esta clasificación nosotros encontramos el vampirismo y la obsesión propiamente dicha. Y decimos compartidas porque son producidas por la asociación perturbadora de un espíritu desencarnado y su víctima, estando ambos sufriendo de un mismo proceso psicopatológico. La participación como víctima o reo frecuentemente se altera entre ellos en una existencia, soy víctima, en la otra soy victimario, y así sucesivamente. Entonces ahí compartimos la misma situación parásita de placer de uno y otro ser. El mundo espiritual está poblado por esta numerosísima situación de entidades espirituales que, según nos informan los instructores, es 5 o 6 mayor que los 7 billones actuales de almas encarnados en nuestro planeta. La población espiritual es 5 o 6 veces mayor que la de encarnados. Sin embargo, la mayor parte de esta población de espíritus debe estar habitando en las proximidades de los ambientes terrestres donde fluye toda la vida humana. Luego, no es de extrañar que estos espíritus estén compartiendo con nosotros todas las buenas y malas conductas de nuestro día a día. Nosotros, todo lo que hacemos, bueno o malo, regular, ellos lo están compartiendo con nosotros por la cantidad de testigos espirituales que tenemos en nuestro quehacer diario. También contamos, dentro de esta población, contamos también con nuestros guías, mentores, trabajadores, protectores de los núcleos familiares, los protectores de nuestros países, de nuestra labor de sustento, digamos, de nuestras profesiones. Entonces, constantemente recibimos de ellos inspiración, eh, intuiciones, ellos nos conducen, nos van llamando, nos van orientando y nos van presentando las situaciones que para nosotros pueden representar una resistencia fuerte. Pero si nosotros nos mantenemos apegados a nuestros vicios y en esos vicios sentimos el placer y allí nos quedamos, aquí como la mosca, como la abeja al panal, a la miel, como el amante a la copa de licor. Aquí tenemos esta mujer, la protagonista de la película El guardaespaldas, una mujer hermosa con una voz preciosa, sucumbió ante la droga. Entonces, quienes se mantienen en afinidad por el vicio, la mayoría de las veces atraen a estos mismos seres que sienten placer cuando nosotros consumimos, porque nosotros nos convertimos en el vaso que ellos no poseen para aliviar sus ansias de consumo. Se cuentan los millones de hombres envueltos en el alcohol, en el tabaco, en las drogas ilícitas, en los somníferos, en los desarreglos alimenticios y en los abusos sexuales. Son millones de seres que están participando con nosotros en todas esas situaciones. Para todas estas situaciones, las puertas de la falta de vigilancia están abiertas y recordamos el Evangelio de la puerta estrecha, pero nos vamos a ir a la puerta ancha, que es la puerta del placer, de la pasión, que es la cómoda, es la puerta del confort. Entonces, cuando tenemos la vigilancia en pie, orando y vigilando, estas entidades desencarnadas no van a poder llevarnos a nosotros a consumir o a concluir con la intención que ellos tienen. Muchos de estos seres están ya preparados y comandados por los jefes de las tinieblas
que tienen sus ministros de las tinieblas, que tienen los subalternos, hasta los propios obreros rasos encargados de llevarnos a nosotros a compartir las satisfacciones mundanas de los vicios y de los abusos. En estos desvíos de la conducta humana, la mente responsable agrega en torno de sí elementos fluídicos que poco a poco van construyendo miasmas psíquicos con extrema capacidad corrosiva para el organismo que los hospeda. Entonces vamos a entender cómo estos desvíos de la conducta nos hacen tanto daño, porque nosotros vamos a segregar esos fluidos dañinos que van a, digamos, a fomentar en nosotros esos miasmas psíquicos que son de una calidad bajísima, corrosivos completamente, y van a abrir espacios para que se instalen en nosotros todas estas enfermedades. Las entidades espirituales viciadas acompañan los placeres del vicio que el encarnado les favorece y a su tiempo lo estimulan a permanecer en el vicio. Es decir, ellos son parte de esa demanda que el vicioso tiene de cualquier clase de vicio. La demanda la intuye también el ser espiritual que necesita satisfacerse. De ahí la expresión vampirismo, que está muy bien adecuada para definir esta dolencia. El proceso obsesivo se instala gracias a la vinculación que mantienen encarnados y desencarnados. En la contabilidad de los múltiples deberes pocas veces desarrollados con rectitud. Siempre somos responsables de esta situación. Nosotros tenemos compromisos adquiridos con nuestros errores de vidas pasadas y nosotros traemos la luz de la razón, del conocimiento, la capacidad de los sentimientos y el llamado, gracias a Dios, de la doctrina espírita para que nosotros podamos defendernos de, digamos, de esos ataques que nos van a sucumbir si no estamos alerta, si no estamos vigilando. Recibiendo la víctima de ahora grandes cargas fluídicas de parte del perseguidor implacable. Cuando nosotros no logramos frenar ese ataque y nos dejamos envolver por ellos, son grandes las descargas fluídicas que ellos nos van a transmitir. Y por la ley de afinidades, el espíritu culpable es atraído antes de la reencarnación al núcleo de los compromisos, originándose encuentros con los futuros padres. Recordemos el caso de Segismundo, sí, en Misioneros de la Luz, con los cuales están los factores genéticos de los que tiene necesidad el espíritu reencarnante para su redención. Y es allí donde nosotros tenemos que entender perfectamente la escogencia del espíritu reencarnante del espermatozoide, de los 300 millones de espermatozoides, escoger al más apropiado. Y nos preguntamos muchas veces si ese es el más apropiado, ¿por qué hay nacimientos congénitos con dolencias? Porque esa era la necesidad de evolucionar de ese ser. Y por eso ese espermatozoide trae la carga genética que le va a servir a ese ser en su desarrollo para su redención. Casi siempre los progenitores en este caso están vinculados a estos espíritus que en estos momentos están en un tránsito doloroso, lo que constituye normalmente una manifestación. Al reencarnarse el espíritu culpable, fija en los centros de fuerza la veladora de sus vicios y abusos cometidos. Allí en esos centros de fuerza están guardados los archivos de los errores cometidos, haciendo
que la memoria de los sucesos infelices comiencen a trasladarse al inconsciente profundo y de allí al consciente actual en forma de tormentosas crisis, evocando las sensaciones experimentadas en las regiones de dolor de donde proviene. Entonces, no es un proceso fácil. La experiencia, en este caso, de estas entidades espirituales que nos ha explicado muy bien el doctor Jorge Andrea en sus múltiples libros, nos dice que aquello que nosotros hacemos se guarda como una energía que de pronto se oscurece y aparentemente desaparece, pero que en el desarrollo del ser en su infancia va cobrando un poco de color, reclamando el trabajo que este ser tiene que hacer en determinada área. Entonces, eso pasa de los centros de fuerza al subconsciente y al consciente, y este individuo va a tener crisis que no son más que el recuerdo de las regiones de dolor de donde llegó para su redención. Encontramos en el libro de los Medium, capítulo 23, dedicado a la obsesión, que la subyugación lleva a cierto grado. La subyugación llevada a cierto grado podría tener como consecuencia la locura. Puede, en una especie de locura cuya causa el mundo desconoce, pero que no tiene una relación alguna con la locura que nosotros conocemos como ordinaria. Es decir, no es la locura que proviene del proceso, digamos, que proviene del ser, sino que hay unas causas intrínsecas en el perispíritu, en el alma de este ser reencarnante. En los momentos fugaces en que el obsesado se libera de su perseguidor, acude a su mente en torbellino los recuerdos dolorosos, desordenados, de los días del pasado y de los aflictivos del presente, ocasionando gran confusión psíquica. En los registros de la memoria en las escenas vivas de las conductas reprochables. Hay momentos en que el espíritu del perseguidor, digamos, se toma un suspiro, un descansito, y allí el alma encarnada tiene un instante de lucidez, y en ese instante de lucidez reconoce todos los desórdenes que tuvo en los días del pasado, en los días del presente. Y allí tiene mayor confusión. Y en los registros de la memoria surgen esas escenas de esas conductas reprochables, ambiciosas, ilícitas, develándose así las matrices de los estados de subyugación espiritual. Cada problema obsesivo tiene sus características propias. Sin duda las raíces son siempre profundas y están arraigadas en lo íntimo del espíritu que sufre la aguerrida lucha. Cada proceso obsesivo tiene sus propias raíces. Cada proceso obsesivo tiene sus propias causas y cada proceso obsesivo tiene sus características propias. Vamos entonces a mirar en esta definición de la obsesión que en la duración de cada encarnación, la misericordia de Dios nos permite usufructuar las oportunidades que mejor nos conviene para estimular nuestro progreso espiritual. Los reencuentros o desencuentros de cierta manera planeados o atraídos por nosotros para los debidos rescates de compromisos que dejamos digamos que dejamos por actuar, por hacer, por omisión, o las facilidades aparecen para cumplir las grandes promesas que nosotros diseñamos en el mundo espiritual antes de reencarnar. La elección de las pruebas, los compromisos, la fortaleza, las resoluciones, todo lo que nosotros escogimos antes de reencarnar. Y es así que padres e hijos se reencuentran como hermanos, como amigos, como compañeros de una sociedad común a la actividad humana.
Marido y mujer que no se respetaron ahora se reajustan como padre e hija, jefe y subalterno, o como parientes distantes a quienes la vida le dificulta la aproximación. Madres que despreciaron a los hijos, hoy pasan de consultorio en consultorio en una peregrinación donde desfilan las dificultades para tener de nuevo sus propios hijos biológicos. La vida, de una manera o de otra, nos va reeducando a todos. Los obstáculos que a primera vista parecen castigos o puniciones, traen en su complicación de pruebas la posibilidad de recuperar los daños físicos o morales que nosotros en el pasado ocasionamos. Con frecuencia ganamos o perdemos en la gran lucha de la sobrevivencia humana. Ninguno de nosotros recorre esta jornada sin tener que tomar decisiones, sin dejar de expresar sus deseos y sin hacer sus elecciones. Es ahí donde muchas veces contrariamos las decisiones, los deseos y las elecciones de aquellos que conviven próximos a nosotros. En este libre albedrío que nosotros utilizamos sin pensar, sin razonar, sin meditar, nosotros contravenimos muchas veces aquello que realmente habíamos programado y atropellamos y avasallamos a aquellos que tenemos cerca. En cada existencia amontonamos a personas que no nos comprendieron, amigos que nos abandonaron por haberles contrariado con opiniones diferentes a la nuestra, socios que no cumplieron sus compromisos con nosotros, parientes o simples conocidos que difamaron gratuitamente nuestro nombre. En muchas otras ocasiones del pasado ya tuvimos oportunidades nosotros de participar en grandes disputas financieras. Participamos en crímenes que la justicia terrena no testimonió, de abortos clandestinos de las alcobas que escondieron estas traiciones y de muchas otras situaciones que la sociedad repudió y escarneció. En los rastros de estas heridas humanas, todos nosotros, sin excepción, estamos endeudados y altamente comprometidos con otras criaturas, también humanas y exigentes como nosotros mismos, que ahora están cobrándonos otros comportamientos a exigir quitarnos de deudas que nos hurtamos en otras épocas y persistiendo en su dominio buscaron dificultarnos la subida más rápida para los más elevados estadios de la espiritualidad. Tenemos esos tropiezos, tenemos esas dificultades, tenemos personas que se nos cruzan para torpedearnos y allí es donde está el trabajo de resarcimiento con el dado. Aunque la ciencia médica de hoy aún no traiga en sus registros a la obsesión espiritual en la cual una criatura ejerce su dominio sobre la otra, este es de lejos el mayor de los males de la patología humana. En las obras básicas del espiritismo, el maestro Allan Kardec esclareció que la obsesión se establece en tres dominios de sumisión creciente: la obsesión simple, la fascinación y la subyugación. Los textos clásicos de Allan Kardec y toda la literatura espírita subsiguiente, principalmente de André Luis, y los abnegados intérpretes, como la doctora Marlene Nobre, el doctor Manuel Filomeno de Miranda, Adolfo Becerra de Meneses, son más que suficientes para esclarecernos sobre este tema. Solo tenemos que dedicarnos a estudiar, a ampliar, a profundizar, que hay mucho material al respecto, para que nosotros podamos entonces encontrar el equilibrio. La paz, tenemos que ser más cautelosos. Los espíritus infelices de mente ultrajada viven más con los compañeros encarnados de lo que se supone. Se mezclan en las actividades comunes, deambulan en el nido doméstico, participan en todas las conversaciones,
permanecen los comensales de los cuales dependen el legítimo proceso de vampirismo. José Luis tiene un capítulo especial donde nos esclarece al respecto. Y preservando tu organización física, somática, con la conducta recta, como nos enseña Buda, tu espíritu, respetado en sí mismo, se elevará de las luchas inferiores a las fronteras de la serenidad, vibrando distante de las heladas impías que los adversarios de la paz nos colocan. Este mensaje nos lo da Marco Prisco, espíritu, a través de la pluma de el reconocido y querido Dival. A ustedes, mis amigos, muchísimas gracias por haberme escuchado, haber compartido, haber puesto atención. Y continuamos entonces en nuestra tarea. Le paso el micrófono a Miguel.